Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia a esta primera actividad que se inicia dentro del programa de actividades que desde el Servicio de Mujer e Igualdad se están programando en torno a 40 años de políticas municipales de igualdad. Este año estamos de celebración, de conmemoración, porque hace 40 años, con los primeros ayuntamientos democráticos, comenzaron a impulsarse estas políticas de igualdad. Seguimos trabajando desde el Servicio Municipal de Mujer e Igualdad, pero también desde otras áreas, para conseguir una ciudad más igualitaria y más inclusiva. El programa que hemos organizado de las actividades quiere hacer reflexionar y tratar distintos ámbitos donde todavía existen las desigualdades, como puede ser en el ámbito de editoras, de escritoras, pero también en el ámbito de las artes escénicas. También nos parecía importante dar lugar a las asociaciones y el papel tan importante que juegan las asociaciones. Otra mesa va a ir dirigida en torno a las mujeres TECs, los retos, cómo nos incorporamos en ese ámbito y lo que queda. Y finalmente acabaremos también con una mesa de periodistas, de mujeres en portada, con un título tan sugerente de mujeres en portada. También desde dónde y cómo estamos las mujeres en el ámbito de la comunicación, de los medios de comunicación, y cómo es importante nuestra presencia en todos estos ámbitos, ¿no? Es importante luchar por esa participación, porque sigue todavía existiendo escasa participación, y es importante estar y reivindicar estos lugares. Y en torno al Día Internacional de las Escritoras quisimos organizar un diálogo en torno a dónde están las mujeres en el mundo editorial. Y para este diálogo tan interesante me acompañan, y a quien les doy las gracias, a Trinidad Ruiz Marcellán, a Laura Bordonava, a Albano Hernández, y va a moderar la mesa Cristina Martínez de la Vega. Yo os doy las gracias por vuestra disponibilidad, pues por vuestra presencia en esta mesa, que estoy segura que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, y gracias a Ana por pensar en nosotras para esta tarde otoñal, para esta tarde alrededor del Día de las Escritoras, que se celebró también en esta casa hace 2 días, celebrando la muerte de Teresa de Jesús y la escritura hecha por mujeres en lengua castellana. Y bueno, comienzo ya con esta sesión. Voy a presentaros, la hemos titulado ¿Dónde están las mujeres en la edición, en el mundo de la edición? El proceso lógico en el mundo de la edición es el de la creación primero, después el de la edición, después el de bibliotecas y librerías. Me hubiera gustado también que hubiera aquí en esta mesa una librera, pero bueno, con la librera con la que yo sabía que podíamos establecer un diálogo, pues ahora mismo está precisamente en Frankfurt en la Feria del Libro, entonces es del todo imposible. Se trata de Ana Cañellas, de la librería Cálamo. En todo caso, la edición, como digo, sería creación Laura, edición Trinidad, y bueno, ya lectores por medio de bibliotecarios, bibliotecarias y librerías. Laura Bordonava es escritora, es bibliotecaria en la Universidad de Zaragoza y es columnista en Heraldo desde hace un tiempo. Trinidad Ruiz Marcellán es de sobras conocida, es la gran editora de la poesía, yo diría que no solo en Aragón, sino en España. Me mandó una nota bibliográfica y sobre todo quiero leer el primer párrafo porque sé que para ella es muy importante. Editora de Olifante, con Marcelo Reyes fundó y dirigió los festivales internacionales de poesía Moncayo y el Premio Internacional de Poesía de Miedo. Creó la Casa del Poeta de Trasmoz y la Ruta de los Hermanos Becker y el Premio Marcelo Reyes de Traducción. Con Ángel Guinda fundó el Premio Poético Poetas de Otros Mundos. Creo que estos son hitos muy, muy importantes en tu carrera profesional, además de ser editora desde hace
40 años, Trinidad, 43. Editora de poesía, que tiene más mérito que casi nada. Y por último, Albano Hernández es el coordinador técnico de las bibliotecas del Servicio de Bibliotecas Públicas de la red, del Ayuntamiento de Zaragoza. Me gustaría que cada uno de ellos os diera una perspectiva de cuál es su trabajo, porque me parece que es importante para entender todo lo que pasa en torno al mundo de la edición. Y como os he dicho, el proceso editorial empieza en la creación, pasa por la editorial y termina en el público, en los lectores. Vamos a hacer el camino inverso. Vamos a empezar escuchando a Albano para que nos explique un poco no solamente el funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales, la red de bibliotecas municipales, que tienen una labor imprescindible en lo que es la difusión de la lectura, de escritores, de escritoras, de creadores y de creadoras, en definitiva, sino que además ahora, desde hace unos años, las bibliotecas municipales de Zaragoza han firmado un protocolo de igualdad. Entonces, esto es muy importante en la mesa en la que estamos hoy sentados. Albano, por favor. Pues muchas gracias por invitarme, gracias a la Casa de la Mujer y felicitaciones a ti, Cristina, por invitarme a esta mesa, y también gracias a las compañeras de las que voy a aprender mucho. Bueno, yo soy coordinador técnico de la red de bibliotecas públicas municipales, pertenecen al ayuntamiento, son 27 centros y un bibliobús y son bibliotecas públicas. Eso quiere decir que son instituciones que la sociedad hemos generado para dotarnos de un acceso libre y gratuito a la cultura, ¿vale? Al conocimiento. Somos también albergamos también el conocimiento y el acervo de todo lo que se publica, de toda la producción intelectual de los seres humanos. Además, las bibliotecas públicas son universales, tanto por los usuarios a los que nos dirigimos, es decir, a toda la población, independientemente de su edad, sexo, género, orientación sexual, situación socioeconómica, y además también porque ofrecemos documentos de todas las temáticas. De todas las temáticas. Esto significa que el facilitar a toda la población el acceso al conocimiento y al legado cultural de la humanidad profundiza en la democracia, porque significa conocer todas las opciones que hay, la riqueza del legado, y además también pues, el compartir unos espacios comunes de acceso a la cultura. El manifiesto de la UNESCO, que es como nuestros 10 mandamientos para las bibliotecas públicas, que además hay una versión nueva de septiembre de este año, dice que todos los grupos deberían encontrar materiales adecuados a sus necesidades. Y ahí yo digo ya también que las mujeres también. Y que los materiales que ofrecemos a los usuarios en las bibliotecas deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad. Y además que las colecciones y los servicios no deben estar sujetos a ninguna forma de censura ni ideológica ni religiosa, y tampoco a presiones comerciales. Y digo esto porque creo que en este momento igual no hay tanta presión ideológica o religiosa. Actualmente aquí en España sí que lo hay en bibliotecas, por ejemplo en Estados Unidos, pero sí que las bibliotecas, la mayoría de los fondos que adquirimos es por adquisición, y dependemos por lo tanto también de las derivas del mercado editorial, y que también tienen un sesgo de género. Las bibliotecas, pues al fin y al cabo también somos un reflejo de la sociedad en la que estamos inmersas, y por eso también pues estamos sujetas a una mirada pues patriarcal, por decirlo de alguna manera. Me he fijado en un estudio de 2021, porque también quiero decir que los estudios sobre perspectiva de género, tanto para las colecciones bibliotecarias como para los servicios, son muy novedosos. Este es de 2021 y es promovido por el tercer plan estratégico del Ministerio de Cultura en Bibliotecas de 2019. Hasta entonces no había este tipo de estudios, para que nos hagamos un poco a la idea. Y este estudio lo que pretende es averiguar cuál es la presencia de las autoras en el catálogo colectivo de las bibliotecas públicas. ¿Vale? Pues
ya ahí nos dice que la presencia de los autores masculinos triplica a la presencia de autoras. Y bueno, ahí me reitero, puede que haya por un lado una cuestión de sesgo a la hora de seleccionar los documentos, pero creo que también hay que plantearse en qué influye el canon literario, que se nombraba el otro día aquí, el Día de las Escritoras, ese corpus de obras de referencia que aceptamos, ¿no?, como modelo, y que incluya tan pocas obras de mujeres, y, como decía también, las derivas de la producción editorial, que también tienen un sesgo. Pues bien, en este contexto de infrarrepresentación de las autoras, de las escritoras en las colecciones de las bibliotecas públicas, en 2019, aunque se estuvo fraguando con anterioridad, surge el proyecto Bibliotecas en Igualdad, que es de lo que queríamos hablar hoy aquí, y surge de la mano de una asociación por la igualdad de mujeres y hombres en la cultura, que es Clásicas y Modernas, con el apoyo desde el primer momento de la Biblioteca Nacional de España y también de la Generalitat Valenciana. Este proyecto nos hemos ido uniendo diferentes municipios, entidades y redes de bibliotecas a través de la adhesión a un manifiesto, al manifiesto de Bibliotecas en Igualdad, que implica un compromiso para la superación del sesgo de género en los documentos que ofrecemos, en las colecciones de documentos que ofrecemos a los usuarios, pero yo creo que va más allá y que lo que busca un cambio de perspectiva en la prestación de todos los servicios bibliotecarios, ¿vale? A ver, con la adhesión a este manifiesto nos hemos comprometido a dar visibilidad a las autoras, tanto a las que están publicando actualmente y especialmente a las del entorno cercano, como también a las que escribieron y dejaron su legado en épocas anteriores y que porque no se publicaron, ¿no?, o porque no fueron seleccionadas, no están y han generado un vacío en nuestras colecciones, que lo que hace es dar una imagen irreal del acervo cultural, del conocimiento producido por los seres humanos. Luego, por otro lado, además de ese falso histórico, perdemos también, tanto hombres como mujeres, referentes, especialmente las mujeres, que ayuden a generar otros modelos de vivencia en sociedad. Pero también nos afecta a los hombres, porque tenemos una visión distorsionada de lo que ha sido la producción cultural. Y para ello, ¿qué se hace? Porque firmamos ese compromiso, pero está ligado a unas acciones, ¿vale? En un primer momento, la adquisición de obras escritas por mujeres para equilibrar ese vacío, ¿vale? Y dar una muestra en nuestras colecciones más real de la producción literaria, pero también científica, porque no solamente está pensado para la adquisición de obras, ¿no?, de corte literario, sino de todas las áreas del conocimiento en las que las mujeres también han estado presentes, ¿vale? Por otro lado, incorporación también de obras sobre el papel de las mujeres en todos los ámbitos y a lo largo de la historia, que pueden ser escritas por hombres o no, pero que estudien y pongan de manifiesto la presencia femenina en todos los ámbitos. También realización de actividades para visibilizar la creación de las mujeres, como por ejemplo encuentros literarios, charlas, debates, talleres, para todas las edades. Esto creo que sí que es importante, porque igual, según me estoy hablando, parece que es para adultos y adultas, pero no. Es muy importante también todo ese trabajo en las secciones infantiles, para que desde la infancia, eso es, pues tengan esos referentes, que son muy importantes, y además se trabajen en los ámbitos familiar y escolar, ¿vale? Se hacen cosas muy interesantes, como por ejemplo también creación de puntos violeta, que es uno de los objetivos que tenemos, y también mapas en algunas redes bibliotecarias
han creado mapas de autoras, que eso es muy interesante para que se conozca en este territorio cuáles son las autoras, y muchas de ellas eran hasta este momento pues prácticamente desconocidas. ¿Y qué hacemos nosotros y nosotras en las bibliotecas públicas municipales con Bibliotecas en Igualdad? Deciros que el acuerdo se firmó en 2019, que fue la primera ciudad que se adhirió, y en ese momento, ya en 2019, incorporamos un fondo específico de 28 libros para cada biblioteca de la red, lo que hacían casi 700 libros, sobre el papel de las mujeres en la historia, biografía, ensayo, narrativa y también libros infantiles. También adquirimos lotes para los clubes de lectura. Tenemos una actividad muy interesante en clubes de lectura y es un espacio fantástico para abordar estas temáticas. Y en ese momento compramos los lotes y desde entonces hemos seguido adquiriendo, y de hecho, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero tenemos un especial cuidado en que la programación de lecturas de los clubes haya un equilibrio de un 40-60 siempre de autores y autoras, ¿vale? Exposiciones bibliográficas para mostrar todos estos documentos que tenemos, y en torno normalmente a días especiales como que celebramos, como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día de la Mujer, el Día de las Escritoras y el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. En cuanto a actividades, pues cuentacuentos, por ejemplo, ya sean contratando a profesionales que tienen espectáculos específicos, como el personal de las bibliotecas municipales que, a través de los libros que tenemos en las colecciones, pues hace esta actividad. Siempre acompañado de una bibliografía para las familias y para los chavales, que sepan que esos libros se los pueden leer, se los pueden llevar a casa, y ahí se hacen grandes descubrimientos, exposiciones de mujeres artistas, charlas sobre autoras, programación de itinerarios literarios de autoras, como por ejemplo el que Zoótropo hizo aquí en Zaragoza, de Palabras Olvidadas. Y luego está también la cuestión de las redes sociales. Ya en 2021 incorporamos vídeos de recomendaciones literarias de obras de mujeres. Ese en 2021 fue de la mano del acuerdo que tenemos de colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores, y fueron 2 vídeos, uno del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y otro para el Día de la Mujer. Pero a mí lo que sí que me ha gustado mucho es que este año, para el día 8 de marzo, fueron 16 compañeras las que leyeron textos de 16 autoras, vídeos de 1 minuto que colgamos en Instagram, y bueno, había fragmentos de la novela Annie Ernaux, que eso ha sido bien bonito, de Emilia Pardo Bazán, de Janine Miroski, de Natalia Ginsburg, de Chimamanda, y también de Laura Bordonaba, un fragmento, ¿vale? Luego también quiero señalar la importancia de la colaboración con otras entidades, ¿vale? Con otras entidades. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el trabajo que hace, aunque no está ligado directamente a Bibliotecas en Igualdad, el trabajo que se hace en la Biblioteca de Torrero junto con el Centro Cívico de Torrero, la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, con el programa Voces desde el Canal, que va a ser ahora en noviembre y diciembre, que tiene una mirada directa al género, sí que busca visibilizar el trabajo, la creación firmada por mujeres, y hace unos programas realmente sí, en ese sentido, sí. Además quiero mencionar a Eva Puyol, la bibliotecaria, porque y a Ana Artal, que es la directora del Centro Cívico, que hacen un trabajo fantástico y consolidado, además. Dentro de otras colaboraciones sería la Biblioteca Humana. Es un proyecto con el que comenzamos en noviembre del año pasado en bibliotecas municipales, y siempre hemos tenido presente a la cuestión de género. Entonces sí que ha habido libros en la Biblioteca Humana, son unas personas que se convierten en libros y que cuentan su historia como si fuese un libro a un grupo reducido de personas durante un espacio pequeño de tiempo y en un ambiente de cercanía. Pues siempre hemos querido que la cuestión de género estuviese presente. Además, bajo la etiqueta de feminista, porque es un estereotipo también. Ha habido mujeres teólogas, lideresas vecinales, concejalas, filósofas, mujeres científicas, o también mujeres
cuya experiencia vital se ha habido marcada por más cuestiones, pero también dentro de la interseccionalidad por el género. Pues la enfermedad, el sinhogarismo, la migración, porque ahí se suma. Y bueno, el último ejemplo de colaboración fue con Clásicas y Modernas otra vez y con la Casa de la Mujer el pasado 18, que celebramos el Día de las Escritoras y que, bueno... Que esperamos que se siga colaborando. Sí, nosotros también. En ese sentido, y para terminar, que tampoco me quiero alargar más, quiero agradecer a Clásicas y Modernas el soporte que ha dado en todo momento para que Bibliotecas en Igualdad pueda desarrollarse también en las bibliotecas municipales. ¿Por qué? Porque dentro de los retos de futuro está la formación, porque hace falta una sensibilización del personal que está trabajando en bibliotecas para que tenga esta mirada, y también porque hay un cierto desconocimiento. Tú cuando vas a seleccionar sí que conoces a los autores, pero y las autoras, en ese sentido hay un apoyo total. Espero no haberme alargado demasiado. No, muchísimas gracias. Es que al respecto de esto, un pequeño inciso antes de seguir, pero espero poder desarrollarlo luego. Hablábamos de las burbujas, pero muchas veces creemos que, o damos por hecho, mejor dicho, que todas las personas que están de cara a nosotros en las bibliotecas, hablo de bibliotecas porque estamos hablando de bibliotecas, ya per se tienen esa sensibilidad o esa... Y lo damos por hecho porque somos bien intencionados en esta cuestión, pero no tiene por qué ser así. Y además, bueno, pues también Clásicas y Modernas está encantada de ayudaros y de formar, entender lo que significa en este sentido la palabra formación, ¿no? Simplemente, pues, bueno, pues decir, existe este amplio abanico, de aquí podéis seleccionar, mirad a ver qué es lo que más os interesa, en fin. Pero luego volveremos a retomar este tema. Gracias, Albano. Y ahora damos paso a Trinidad. Trinidad, a mí me gustaría que nos hablaras de tu trayectoria, estos 43 años que me has corregido muy bien corregida. Me gustaría que nos hablaras de las dificultades que te has encontrado como editora mujer y además editora de poesía, que es como, ya, son dos pluses, ¿no? El ser mujer editora y además editora de poesía, son 3 pluses. Y bueno, me gustaría que nos hablaras también de alguna de las antologías que has publicado en Olifante y qué es lo que te ha llevado a, bueno, a hacerlas. Entiendo que es bueno, pues, la exquisitez y el buen hacer de las poetas que están en ellas incluidas, pero también hay detrás otra intención, si no me equivoco. Trinidad, gracias por venir desde el Moncayo. Desde el Moncayo, muchísimas gracias a todas vosotras por estos eventos, por esta organización y por la invitación. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar con Laura, con Albano y con Cristina y todas las compañeras. Antes de comenzar a la invitación que me haces, yo quisiera recordar a Safo, una de nuestras poetas en la historia, que a mí siempre se me quedó, y el otro día lo recordaba con Irene Vallejo. Siempre voy a recordar aquello que comentaba: en algún momento y en algún lugar hablarán de nosotras. A partir de ahí, yo comienzo la labor editorial pues de la mano de Ángel Guinda, porque nos conocemos a los 14 años. Él empieza a bucear por ahí, por imprentas, por formando también editoriales él. Y yo empecé a trabajar pues prácticamente a los 15 años en imprentas y en la editorial Por Vivir Independiente. Y luego llega un momento en que desaparecen estas editoriales donde yo trabajaba y bueno, pues yo soy muy tirada para adelante y dije, pues venga, yo voy a comenzar. Entonces estaba
leyendo la Chanson de Roldán, aparecía el olifante, me pareció un instrumento maravilloso, no para la guerra, sino para la llamada poética, ahí en los Monegros, en los Montes Negros, y así comenzó todo, un poco de la mano también de Eugenio de Andrade, en Porto, que yo visitaba muy frecuentemente, iba a Portugal y sigo yendo, y fue esa invitación que me hizo con las primeras cartas de Luis Cernuda, Eugenio de Andrade, que después se editaron otras cartas que había escrito, muchas, Luis Cernuda. Pero aquello fue en el 78 y la edición aparece en el 79, por tanto son 43 años de bagaje, de trabajo. Para mí casi no he tenido dificultades, no me parece que sean dificultades los obstáculos, los inconvenientes, el tener que pelearte pues a veces con el diccionario que hablábamos antes ahí a nivel personal, ese diccionario de recuerdos, de memorias y de encuentros y desencuentros con diferentes autores. No recuerdo ningún inconveniente llegar en el trabajo editorial. Ha sido todo un gran placer para mí, es un disfrute enorme. Yo he tenido que ir compaginando, quiero recordar a un compañero mío que falleció ayer, compañero también de Malvís, de la editorial de Malvís, y que compaginaba el trabajo de editor con otro trabajo. En este caso eran trabajos de altura, y cayó de un 5º piso. Yo también he compaginado con la enseñanza, pues he estado trabajando en los últimos 30 años en el Instituto de Tarazona y compaginaba eso, la enseñanza con las ediciones, pero estaba deseando jubilarme de la enseñanza para dedicarme exclusivamente a la edición, y muchas veces he pensado, eso sí, lo he pensado, ¿cómo sería capaz yo ahora, sabes, a toro pasado, de hacer todo aquello y encima trabajando a las 8 en punto en el instituto y salir a las 3 de la tarde? Y a veces teníamos que acudir por la tarde, ya lo sabéis los que os dedicáis a la enseñanza, o algún compañero que puede haber aquí, una compañera. No tengo nada en contra de mi trabajo, ni recuerdo dificultades, no recuerdo. También es cierto que sí, por ejemplo, mis compañeros de vida siempre me decían, es que tú eres R que R, a mayor dificultad, más riesgo y tirar hacia adelante. Y eso sí que es cierto. Pero ha sido un gran placer descubrir, encontrar y publicar y editar. Y cuando había dificultad, pues tirar también hacia adelante con mucho más, por lo menos más ímpetu desde mi punto de vista, aunque realmente ha habido momentos en que las publicaciones no podían ser como yo quería, editar cada mes un libro, y eso no podía ser. Ahora sí que lo hemos conseguido. Y también es cierto, pero esto yo creo que es ya histórico de una sociedad, esta sociedad mundial, ¿no?, que estamos viviendo en este momento, en el que el papel de la mujer está siempre en segundo plano. No nos recuerdan tanto como decía Safo, aunque sí a veces, y no somos protagonistas, aunque sí lo somos. Mira, al hilo que estaba hablando Albano, me estaba acordando de la importancia de la mujer del escritor. ¿Cuántas veces el escritor no ha sido escritor sino escritora? Y ha escrito la mujer y ha firmado él, en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la literatura. Y en poesía me estaba acordando de la mujer de Juan Ramón Jiménez, de Zenobia. ¿Vale? Y me estaba acordando también de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y me estaba acordando de Ángel Crespo y de Pilar Gómez Vedate. Hemos ido apoyando siempre, y es hora de llevar nosotras nuestra propia carga, nuestro trabajo que es nuestro, de reconsiderarnos las primeras nosotras, y luego ya vendrá todo lo demás. Yo sí es cierto que me crié en una familia donde había 5 chicas y un chico. El chico era el príncipe, no tenía nada que hacer más que vivir bien, estudiar y triunfar. Y las chicas,
pues teníamos muchísimas más labores en la casa, ¿no? Y ahora mi hermano, pasada la vida ya prácticamente, es cuando ha llegado y ha dicho, pero qué locura es esta, yo una más de vosotras, yo soy una más. Y para mí eso también es un triunfo. Eso es un triunfo que se puede traducir en la edición. Y eso, las dificultades que puedas tener en la publicación, dices, fíjate, por lo menos he conseguido que mi hermano ya no sea ni machista ni nada, sea una más. Qué maravilla. Viene aquí, se pone a fregar, a barrer, a lo que haga falta, se sienta, te cuenta sus cosas, que es lo que nosotras hacíamos. Y a los varones eso no les correspondía. Pero ahora sí. Sin embargo, tengo grandes amigos que están viviendo en Irán, me estoy acordando de Mohsen Emadi, que muy pronto va a venir a vivir al Moncayo, y que ahí están matando a las mujeres. Tengo 2 hijas de la India y están maltratando a las mujeres. Entonces, lo que esté ocurriendo a 5.000, a 10.000 kilómetros de aquí nos afecta a las editoras, nos afecta, y nos afecta como seres humanos. Yo aquí también tengo que pedir disculpas a mí misma, porque a lo largo de 43 años no hay ni un 40%, un 60%, creo que hay más varones que mujeres, pero de repente aparece Ana Luisa Amaral y la Carmen Aliaga y la Begoña Abad y Rosana Cuaroni, Teresa Agustín, y este año último Paz Guerrero, Olga Novo, Belén Mateos, María Codura, Esther Irastorza, María José Sáez, y estamos también haciendo, un poco al hilo de lo que comentaba también Albano, pues allí en el Moncayo un encuentro al mes que se llama Moncayo Poético, que estamos invitando a mujeres poetas. Hemos creado, como tú has nombrado, los festivales de poesía y hemos hecho festivales solo para mujeres. Pero claro, ¿es esta la solución? No lo sé, porque realmente lo importante y lo interesante sería que no tuviéramos que hablar de ese asunto, que aquí se escriba, se haga, se viva sin pensar en nada más, como están los árboles en la montaña y como estamos en libertad viviendo día a día y no nos damos cuenta si somos mujer o somos hombre. Para mí no existe la diferencia, para mí, pero eso no quiere decir que la generalidad sea así. Hemos publicado unos libros que eran absolutamente, pues antologías de mujeres. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo esta edición, no sé si la conocéis, No son versos lo que escribo, que es una breve antología de la mujer iraquí. Fijaos, la edición es de Abdul Hadi Sadoun, que es un poeta del Irak que vive en Madrid, es profesor en la Complutense, y aquí hay una recopilación de textos dichos por mujeres en sus cocinas, no escritos, por favor, porque les castigaban tremendamente los padres, los hermanos, los maridos, etcétera, etcétera, pero los han dicho y Abdul los ha escrito. Fijaos qué situación, una situación gravísima, pero aquí están, no son versos lo que escribo, porque ellas decían, no, claro, en árabe, no son versos, hablamos, y son versos, y son poemas, y son auténticos poemas. Has hablado de la edición Yin. La edición Yin es una antología de mujeres aragonesas desde 1960 a 2010. En esta edición, 60 de la publicación, no del nacimiento de las autoras, que hay autoras que nacieron casi a primeros del siglo pasado, pero que empezaron a publicar en el 60, ya mayores. Por ejemplo, me estoy acordando de Mejías, de Solacín, la Navales es posterior, pero aquí hay toda una relación de autoras en ese tiempo y que la idea era haber publicado
una antología de poetas mujeres y otra de hombres. Nos quedamos con las mujeres porque luego la edición de hombres me la pisó el ayuntamiento, entonces dije, pues bueno, la edición de hombres no tiene más sentido. Además están muy publicados, se les conoce, no merece la pena. Y aquí está, pues es una edición que para mí, bueno, la introducción la hizo Nacho Escuin, porque me acuerdo además que en una feria del libro de Soria estábamos por allí y le dije, oye, ¿te apetece hacer la introducción y la selección que la haga Guinda? Pues vale, 2 hombres para hablar de tantas mujeres. También me parece interesante que no se quede solo en un ombligo, sino que haya un abanico, como lo comentabas tú al principio, que sea bien amplio y que entremos todas y todos, y que participemos todas y todos. Y luego hemos publicado también, precisamente con un proyecto que a mí me parece súper interesante, que se llama Brioleta, que no sé si conocéis, en el Pirineo, y que es un encuentro de mujeres todos los años que se celebra allí en el Pirineo. Y publicamos Arquimesa, que es una antología también de poetas mujeres, pues que van desde Isabel de Rodas hasta Pilar Benítez, la más joven. Y aquí sí, todas escriben en aragonés, que también me parece muy interesante. No hicimos la traducción porque todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo para esta lengua que se está muriendo y que casi no existe, pero que tenemos la obligación de tener también ojos, miradas para ello. Y nada más. Bueno, hemos tenido mujeres súper interesantes que han recibido grandes premios, como Olga Novo, como Irene Vallejo, como Celia Carrasco, mujeres que no han necesitado ningún premio, grandísimas, pues como Tereira Astorza, como María José Sáenz, etcétera, etcétera, etcétera. Muy jovencitas, de 18, de 19 años, de 40, de 60, hasta de 70 años la primera publicación. Y bueno, sí que es cierto que este último año yo he tenido mucho interés en precisamente ahondar en la voz de la mujer, porque me fastidia mucho. Yo por mí misma pues no lo haría, porque para mí igual es la mujer que es el hombre, que me da igual, pero como resulta que nos machacan tantísimo, pues vamos a levantarnos y vamos a ver que las voces de las mujeres se les escuche, porque yo estoy ahora precisamente investigando en mujeres de poetas que han trabajado tanto como los propios poetas y que incluso han escrito los poemas que los poetas han firmado. Y a mí eso ya me produce un dolor de tripas tremendo. Y yo en eso estoy trabajando. No sé si ha sido Albano que ha comentado dentro de todos los trabajos, habéis hablado de rutas literarias. Yo también aquí lanzaría esa idea, ¿no?, de rutas literarias o rutas poéticas, porque tenemos, por ejemplo, en Jaca, una Concepción Estebarena que no se le conoce, que es impresionante, del siglo XIX, que me parece interesantísima. Ahora se está haciendo alguna tesis. Tenemos poetas hablo de mujeres, en Teruel, en la zona de Teruel, muchísimas. Tenemos a una Ana Muñoz, que es increíble, que es para descubrirte cómo escribe esta mujer y no tiene más que 38 años. Tenemos en Huesca, tenemos en Zaragoza jovencísimas poetas como una María Coduras. Tenemos, como Reyes Guillén, personas que tienen que aparecer en nuestras publicaciones, pero que además sería súper interesante que facilitásemos esas rutas poéticas también desde las delegaciones, desde las administraciones, pues para que nuestros alumnos puedan hacer, igual que hacen una ruta del románico, una ruta literaria. Y visiten Teruel y los diferentes lugares donde esta persona escribe. Has hablado de puntos violeta, que yo luego ya te preguntaré si hay algún
conversación. Y yo también he anotado por aquí la idea también de la acción book crossing en los pueblos. Claro, los pueblos donde yo estoy viviendo desde hace 30 años están muy dejados de la mano de todos, menos de la tierra. Entonces, yo he ido haciendo, mira, en Tarazona, por ejemplo, que es, digamos, que es la ciudad de la zona, pues hay diferentes huecos en paseos, en árboles que hay en los paseos, y con mis alumnos hemos ido dejando, hemos ido soltando libros. Eso sería una acción book crossing que la hemos realizado, que yo sigo haciendo así, en plan, porque siempre llevo un montón de libros por el bolso y voy a algún pueblo y los dejo. Por ejemplo, disculpad, pero tengo una alergia cuando llego a la ciudad. Por ejemplo, todos los años en primavera, desde Olifante, hacemos acción book crossing en diferentes pueblos. Al principio, incluso se lo decíamos al alcalde y lo pregonaba. Olifante va a hacer una acción book crossing. Vale, explicábamos lo que era la acción book crossing. A pesar de explicar, era bastante complicado que se entendiese, que ellos sabían que iban a coger el libro, que se lo llevaban a casa, que lo leían, que se lo pasaban a otro, que iban de Bulbuente a Ambel, pues que lo dejen en Ambel, en la puerta de o en un alféizar de una ventana o en un banco, pero eso no se llegó a hacer nunca, ese trasiego de los libros, porque a la semana o así de haber hecho la acción book crossing, nos llamaba el alcalde para decir: Trinidad, ya puedes venir a recoger los libros que están en el ayuntamiento. Yo le decía que no, hombre, que es para que os los quedéis, y no he ido nunca a recoger libros, no sé qué habrán hecho. Pues ya los regalaré cuando vengan los de la Diputación. Digo, pues regala lo que quieras. Cuando vienen visitas, sí, pues regálalos. Si la gente que los leen pero que no los quieren, que no tienen sitio, que no sé qué. Claro, hay tanto que trabajar en las escuelas, en la calle, en los pueblos, ¿no? Mientras no exista esta necesidad y tengamos ese interés y esa curiosidad por a ver qué dice esta persona. Me estoy acordando de una escritora nuestra que vivía en Añón, que es Luisa Gómez, que ya ha fallecido. Enfermó. Bueno, esta chica escribió y publicó con nosotros un libro, Al pie del Moncayo, Cuentos y leyendas. Tanto poeta como narradora, era excelente. Pues le contaban historias de Añón y ella luego, a través de su filtro creativo, pues escribía cuentos, los cuentos. Bueno, le denunciaron, en el pueblo le denunciaron, porque dijeron: es que este era mi hermano o mi cuñado, ¿y tú qué dices ahí? Claro, es todo muy complicado. El mundo de la creación, de la ficción, de la realidad o no, es que tendremos que entender que el libro, que la palabra puesta en pie, ha de ser un mensaje de creatividad, por más histórica o más tradicional, que a mí me encanta apoyarme siempre en la tradición, que pueda ser. Pero mientras no se entienda que hay otros mundos que están en la propia literatura, en la poesía, en la narrativa, pero que esto lo entiendan mis animales también, y lo entienda todo el mundo, los que están viviendo también en el campo, y que muchas veces te puedes extrañar, y en el campo están entendiendo mucho más a veces que en las ciudades, que se lee también muy poco. Eso es lo más triste dentro de mi trabajo editorial. Para mí lo más triste llega a ser que finalmente no haya una adicción a la lectura. ¿Por qué no se lee? ¿Por qué? Cuando
A mí me gusta mucho la soledad y estoy allí porque me encanta la soledad y es una soledad elegida. Pero es una soledad tan compartida con tantas voces que a veces me abruma, digo, no quiero estar con tantos, ya no quiero estar con tantos y dejo unos días de estar con tantas y con tantos. Hasta que todo el mundo no entendamos que la palabra tiene un poder tan increíblemente humano, pero también mágico, pues una editorial no habrá conseguido su finalidad. Yo no lo he conseguido, todos eran preguntas, para finalmente, que yo también tengo esa idea, finalmente quedarnos con el libro en blanco. ¿Pero por qué el libro en blanco? Porque todo el mundo, nuestro mundo interior, esté tan enriquecido que no necesitemos ya ninguna voz. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, nos has dejado a todos maravillados con estas últimas palabras. Destacar de tu intervención que dices, bueno, pues ibas mirando el catálogo de autores y autoras que llevas en las manos, pero yo creo que de una manera muy natural y muy instintiva a ti te ha salido siempre publicar a mujeres. Quiero decir que sí, que sí que se piensa, que sí que se medita, porque somos mujeres y porque queremos que esto sea bueno para todas, esto que está ocurriendo, esta cuarta ola que está dándose, pero que tú ya llevas años publicando a mujeres, aunque este año hayas decidido hacer más hincapié. Entonces, bueno, esa labor también es muy meritosa, quiero decir que es muy importante todo lo que has hecho desde... Sí, en el 1980 ya se publicaba Flor de la Espalda. Por eso es que... Claro, sí, la voz de la mujer tiene que estar ahí, pero un mea culpa sí que tengo que decir públicamente, conmigo, a mí misma. ¿Por qué ese tanto por ciento del que estamos hablando? A mí no me cuadra porque, claro, tengo más hombres que mujeres. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Igual no me fijo tampoco cuando llega un libro, un original, quién me lo manda. Porque realmente eso sería interesante, eso sería lo más interesante para mí, que fuese de una persona que escribe y que tiene nombre de mujer, de hombre o de lo que sea, que me da igual, que no necesariamente tiene que tener un género, que me da igual. Pero claro, sí es cierto que me duelen las tripas cuando veo que a la mujer no se le considera igual que al hombre. Sí. Claro, y yo voy a estar peleando así infinitamente, porque como el otro día uno de mis hijos me decía, mamá, ¿y tú cuándo te jubilarás tú? ¿O qué va a pasar? Y yo le dije, no me pongas límites, ni plazos, ni nada, deja. En fin, que seguiré ahí. Muchas gracias, Trinidad. Gracias a vosotras. Laura, es tu turno. Me apetecía que viniera Laura porque yo la sigo desde hace ya tiempo y entonces he visto un poco cómo crecía en su escritura y además creo que en los últimos años ese crecimiento en la cuestión de género ha sido de una manera bastante premeditada, muy premeditada. Quiero decir, yo he leído textos suyos editados, leo sus columnas en Heraldos, la sigo habitualmente en Facebook. Esto a lo mejor puede parecer algo superficial, pero en el caso de Laura realmente no lo es, porque cada una de sus entradas en Facebook es que hace una narración, es decir, entra en un universo y bueno, estás leyendo un pequeño cuento normalmente. Además es una persona muy generosa porque, y es verdad, porque aceptas que en esas narraciones, en esas palabras que escribes y que leemos todos, aceptas que de vez en cuando alguien, por ejemplo yo, se ha dado el caso, te llame la atención y te diga, no, pero tal vez deberíamos... No, pero todo el mundo no acepta de buen grado públicamente estas cosas, ¿no?
Entonces quería que nos hablara de su faceta como creadora, que nos hablara un poco de su universo y, bueno, que te explayes con total naturalidad, con tranquilidad y, bueno, que estamos aquí con todo nuestro cariño escuchándote, Laura. Bueno, me giro esto. Sí. A ver, vale. ¿Me escucháis bien o un poquito más cerca? A ver, ¿así? Vale. Bueno, pues en primer lugar, reiterar las gracias que han dado ya mis compañeros a la Casa de la Mujer por invitarnos, me parece un acto precioso. Cuando Cristina me lo propuso, vamos, no tardé creo que ni 2 minutos en decirle que estaría encantada, y muchas gracias por venir a escucharnos, ¿vale? Bueno, como escritora, aficionada, yo siempre lo digo, pero bueno, al final sí. Siempre me gusta recordar de dónde vengo. Antes lo hablábamos con ellos, con Albano y con Trinidad. Como cualquier escritor, viene de haber sido un gran lector y tiene que seguir siendo un gran lector, en mi caso lectora, porque no concibo otra manera de escribir que no sea nutriéndote de leer muchísimo. Es que además es lo que a mí me dicen, ¿te gusta escribir? Sí, pero vamos, si me tuviera que, prefiero leer a escribir. O sea, es así, es que no podría vivir sin leer. Entonces, una primera reflexión que hago es que creo que mi generación, yo creo que eso ya se va a corregir con todas estas acciones que hay ahora, y porque afortunadamente creo que la mujer, aunque queda mucho por hacer, ya tiene otro protagonismo y tiene una mirada completamente diferente. Pero yo vengo de una generación donde todavía ese canon literario que se nombraba antes era masculino completamente. Masculino y además eurocentrista. Bueno, habría mucho que hablar aquí, porque en las colecciones no solamente faltan mujeres así con perspectiva de género, es que son normalmente las mujeres que hay son mujeres europeas, nos falta literatura hecha por mujeres africanas, así. Yo creo que, bueno, y no sabríamos nombrar a lo mejor muchas. Ahora nos preguntan por escritoras, ¿no? Y nos costaría a lo mejor a todos, o sea, y eso hay que corregirlo también de alguna manera. Pues yo vengo de ese canon, tuve curiosamente una profesora que era mujer, que creo que además ella se consideraba feminista, pero que sin embargo en nuestro canon creo que ella también se tenía que ceñir al programa de estudios, no había tampoco mucho margen para esa apertura, pues eran hombres. Es que yo creo que mujeres escritoras, salvo quizá algo de Simone de Beauvoir o, bueno, y a Jane Austen o las Bronte, creo que prácticamente no estudiábamos mujeres escritoras en el instituto, ¿eh? Entonces, claro, eso te conforma porque, bueno, pues tú cuando no conoces, y entonces no existía todavía Internet, que ha venido a cambiar para mí muchas cosas. ¿Cómo te enterabas, ¿no? de qué se publicaba? Ibas a las librerías y ¿qué te encontrabas? Pues mayoritariamente también hombres, entonces acababas comprando pues libros muchas veces escritos por autores, ¿vale? Yo recuerdo cuando era estudiante en la Carlos III, que fui también 2 años a estudiar allí, se hizo un curso interesantísimo de autores que vinieron a dar charlas y podías departir con ellos, y creo recordar que había una sola mujer invitada. Vino Umbral, vino José Hierro, vino Juan José Millás. Fue interesantísimo, pero creo que la única mujer que vino fue Almudena Grandes. O sea, eso nos da una idea también, y hablamos de hace, esto no tanto, ya eran los años casi 2000, era el año 99, el año 99, estábamos todavía así. Entonces me alegra mucho ver que ahora se corrigen todas estas cosas con todos el trabajo que estáis haciendo desde las bibliotecas, las editoriales y todo, porque, bueno. Entonces yo conscientemente, que es lo que decía Cristina, lo he ido corrigiendo. También es cierto que ahora puedo decirlo, o sea, es algo que a mí, Trinidad decía que entonaba el mea culpa a nivel editorial, yo lo voy a entonar como lectora, incluso como mujer, porque yo siempre digo que al feminismo he llegado quizá un poco tarde. O sea, yo con 20 años creo que me preguntaban si era feminista y me quedaba un poco, pues que no lo tenía muy claro. Ahora se me enciende también por dentro, que decía Trinidad las tripas, digo, pero ¿cómo podían no tener claro que por supuesto que lo era y que no queda otra opción que serlo? Pero bueno, ya está, eso ha pasado así. Entonces, desde que ya sí que milito muy activamente en eso, pues mis compras, por ejemplo, y mis lecturas
son conscientemente, pero también porque me lo pide el cuerpo, porque he encontrado ahí una conexión especial también con las autoras, ¿no? Pero sí que son también decididas también de equilibrar, porque hubo un momento en que yo miré a mi biblioteca personal y dije, yo qué sé, pues estas 10 baldas las ocupan hombres y de mujeres tengo así. Y eso ha ido creciendo y creciendo exponencialmente y ahora tengo muchas más autoras y es que además las disfruto enormemente leyendo. Y bueno, en cuanto a la escritura, yo puedo decir que tuve la suerte de dar con una editorial que es Pregunta, que es aragonesa, que dirige Reyes Guillén, que es una compañera también de escritura también, y David Francisco, y que precisamente ellos han apostado mucho también en Aragón por descubrir a mujeres. ¿Y qué nos decía Reyes? Que ella sí que es consciente de que reciben muchos más manuscritos de hombres que de mujeres. Sí, esto lo he hablado. ¿Vale? Con ella, sí, sí. Y dice, ¿por qué? Dicen, no lo sabemos. Dice, Reyes tiene una teoría, y es que las mujeres escribimos mucho más en esa habitación propia que decías tú y que decía Virginia Woolf, la tenemos, intentamos escribir, pero luego se queda en un cajón. O sea, luego a la hora de enviar a una editorial un manuscrito, los hombres normalmente no tienen tanto pudor, envían todo y nosotras a lo mejor con cosas que son realmente válidas y muy buenas lo guardamos en un cajón y igual se lo enseñamos a la gente que conocemos un poco y se queda ahí. O sea, se escribe mucho pero no llega a salir del ámbito doméstico. O sea, es una pasada porque esto casi es una herencia de lo que pasaba antes con la literatura escrita por mujeres en otros tiempos, que yo creo que pasaba dos cosas. Primero, una invisibilización, si se puede decir de alguna manera, consciente por parte de los hombres y de la sociedad patriarcal, pero luego que pasaba que las mujeres, como estaban encerradas en casa, ¿de qué escribían? Escribían de lo que conocían y de lo que veían. Había una pintora del siglo XVIII que solo pintaba flores y le dijeron, ¿por qué pintaba solo flores? Porque era lo que veía por su ventana y en el jardín en el que se le permitía pasear. Entonces, cuando a las mujeres se les ha permitido un ámbito tan doméstico durante mucho tiempo, han escrito de temas que desafortunadamente también se han considerado menores, algo de lo que yo estoy muy en contra, porque hablar de las personas no es algo menor. O sea, es una cosa, pues no sé, ¿no? Que va a ser universal siempre, hablar de la familia, de la pareja, eso no es menor, y se ha considerado menor. Se ha considerado que los temas públicos, la política, la guerra, a la que iban los hombres y donde estaban los hombres, los temas de debate y de, ¿no? Sí, los temas de economía, los temas públicos eran los que importaban solamente. Entonces, también a las mujeres, ¿por qué no ha habido una Cervantes? Porque solamente se ha considerado que a lo mejor lo que él contaba era digno de ser un Cervantes, pero ostras, es que ¿dónde estaban esos temas que escribían las mujeres, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de dar con esta editorial y poder hacer, me dijeron, pues eso, tus cuentos, tus tal, hay muchas mujeres. Sí que yo también noto la evolución que ha dicho Cristina, porque yo el primer libro que publiqué fue sobre exposición y quizá pues también había cuentos en ese primer compendio de relatos que eran algunos más recientes, pero otros ya tenían unos años y que hoy no los escribiría así. Y eso es cierto. Hoy no los escribiría así porque tenían una mirada más neutra, quizá. Y sin embargo, Polar, que ya fueron unos cuentos escritos años después, tienen una mirada mucho más personal y, por ejemplo, ocupan gran parte de los cuentos un tema que a mí me toca muy de cerca y me gusta mucho, que es la maternidad, pero un desmitificar de alguna manera la maternidad, no solo diferentes modelos de maternidad, porque yo siempre digo que al final, yo por ejemplo no tengo hijos, pero creo que las mujeres también se nos ha metido mucho en ese rol de cuidadoras, pero sí que de alguna manera creo que somos muy maternales, pero con todo, con la pareja, con los amigos, pero entre nosotras también. O sea, yo creo que eso también es efecto del peso patriarcal. Claro, ¿no? es heredado también, hay una parte que es impuesta, ¿no? De los cuidados también, y luego hay una parte que, bueno, pues tenemos esa mirada a lo mejor también más así.
Y, perdón, ¿qué estaba diciendo? Que era medio de lío. Tu trayectoria y tu Oye, crecimiento. cortadme también, No. Yo es que estoy encantada de poder escucharos a los tres en cada una de las facetas, de verdad. Entonces, eso, en Polar hay muchos relatos que tienen que ver con diferentes tipos de madres, ¿no? La madre que no sabe si quiere serlo, la madre que es consciente que decide que no, la madre que no es buena madre, que con esto también ha habido pues siempre parece que las madres tienen que ser, ¿no?, amorosas, cuidadoras. Pues no, pues también hay madres desnaturalizadas, hay madres enfermas, hay madres... Entonces me interesan muchos modelos de mujer diferentes, porque me rebelo un poco contra ese, que también sería un canon de la mujer perfecta, cuidadora, dulce. Y de hecho, después, otra de las cosas que hemos hecho aquí en Aragón, que estamos moviendo bastante, yo estoy en Pregunta, tenemos también un libro que es una antología, que es Mujeres y Bares, porque decíamos que los bares eran espacios tradicionalmente masculinos y que han venido también a ocupar las mujeres. Yo siempre digo que yo creo que la primera vez que, no un bar cuando salía con mis amigos, no, ¿vale? Íbamos pues a veces con amigos, otras con amigas, tal, pero yo a un bar sola, lo que es a un bar, a pedirme, por ejemplo, estar esperando dentro del bar y pedirme un vino y sentarme en la barra yo sola, creo que tenía la primera vez 30 años. Sí, seguimos encorsetadas en muchas porque ocasiones. me costaba, pensaba que de alguna manera me iban a mirar, no sé, me iban a mirar mal o me sentía extraña. Ahora digo, pero ¿por qué no? O sea, pero fíjate a qué tarde he llegado a todo. Bueno, pero has llegado, ¿no? Esto es importante. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hablar de mujeres y de bares. Y luego con Apache, que es otra editorial de Madrid, hemos hecho 2 antologías también, todas escritoras aragonesas, que son Mujeres a la orilla del Ebro. Queríamos darle valor a nuestro río, y son todo historias para rebelarnos contra ese matiz de, pues eso, de mujeres dulces. Son relatos oscuros, de alguna manera. El río como escenario ya hay ciencia ficción, hay terror, porque la mujer puede escribir perfectamente. Es que es otra de las cosas que sí me he encontrado en mi camino de escritora, gente que ha dicho, pero ¿por qué escribes de temas tan chungos? Me han dicho, porque... Y digo, bueno, tradicionalmente ha sido escritura masculina, sí. Y digo, pues porque las mujeres podemos hacer terror, mira Mary Shelley, o sea, digo, quiero decir, hacemos terror igual que los hombres, y ciencia ficción, y hay que salir también de esos estereotipos. Y el último ha sido Mujeres y monstruos. Y hablamos han salido cuentos muy chulos, pues de monstruos reales, digamos, también, de brujas, y luego monstruos personales, ¿no? Y está ahí, pues por ejemplo, mi monstruo es una madre, otra vez, pero es que quería escribir ese cuento de una madre que está enferma y de alguna manera pues proyecta en su hija terrores y la asfixia, ¿no?, con sus cuidados, que es otro modelo de madre también, pues eso, terrorífica. Entonces, bueno, yo creo que estamos haciendo una labor importante. Nos preguntan siempre cuando hacemos tertulias o presentaciones si creemos que es necesario que se hagan antologías de mujeres, y yo siempre digo que sí, que vengo a decir lo que ha dicho Trinidad. Los hombres ya han ocupado mucho espacio, no tienen ningún problema en que los publiquen, pero nosotras todavía está complicado. Entonces sí que hay que hacer, yo sí lo veo necesario, antologías de solo escritoras. Ya ha habido muchas de solo escritores, y muchos premios que han ganado solo hombres, y donde han hecho, de hecho nos alegramos muchísimo siempre cuando de repente, pues este año, ¿no?, la Nobel de Literatura, o las poquísimas escritoras que han recibido el Cervantes, que nos alegramos muchísimo, pero eso será por algo, ¿no? Será porque es que estamos ansiosos y deseosos de que recaiga en manos de mujeres, ¿no? Ojo, esto puede también tener un problema, porque ha habido, no sé, igual no estáis de acuerdo, una especie de tendencia a que en los últimos años, no diría una década, igual 4 o 5 años, en los concursos, en los premios, que yo he formado parte de alguno de ellos, y además abierto, sabiendo quién es quién, había siempre una tendencia a darle el premio a la mujer. Eso también puede ser peligroso. No por ser mujer, porque no, porque también el valor literario es importante, pero en igualdad, o que tal vez la mujer en ese caso sea muchísimo mejor y lo va a recibir, que antes no se le daba.
ahí hay que estar muy, muy, muy atento. Sí, está claro, Trinidad. Ese es un debate interesante. ¿Querrías contarnos algo más, Laura? Bueno, y luego me decías de mi faceta de Facebook, de mis narraciones en las redes sociales. Bueno, sí, supongo que de ahí de alguna manera también hago ese activismo un poco feminista. Lo primero por muchas vertientes, desde recomendar libros o películas hechas por directoras o todo lo que se me ocurre, pintura, un poco todas las artes, profesiones y demás, porque igual que se le está dando, no sé, es que por ejemplo veo mucho lo de la mujer en la ciencia, se le está dando mucho, que me parece fenomenal, pero digo, ojo, es que las historiadoras también, ¿no? Que a veces parece que ahora nos olvidamos de otras, un poco otras, del conocimiento también. Y luego sí, en mis narraciones diarias, que me inspiro mucho en lo que veo el día a día, muchas veces escribo por la mañana con lo que veo alrededor, pues sí me suelo fijar mucho también en mujeres, y si no aporto el punto de vista, supongo que al final la mirada, bueno, pues es la de una mujer y la de una mujer de mi edad, con todo lo bueno o malo que pueda conllevar, pero no sé. ¿Algo más? No sé. ¿Nos quieres contar? No. Bueno, en todo caso me parece todo muy interesante. Ya os he dicho a los tres que yo estoy aquí escuchándoos y voy tomando notas. Albano. Al hilo de lo que has comentado, de que primero eres lectora y luego eres escritora, y yo creo que es así, ¿no? Que siempre te nutres de la lectura y de esos universos. Que claro, que esto en el fondo es una cadena, porque cuantos más libros se publiquen, cuantos más libros se tengan acceso las mujeres, escritos por mujeres, de calidad, evidentemente. O sea, el criterio no debe ser... Eres mujer y ya está. Debe ser que es un libro de calidad y que, con todas las dificultades, ese libro llegue también, esa voz llegue también. Va a haber más referentes, lo que va a producir que haya más mujeres que también decidan escribir y mostrar su voz, ¿no? Y que entiendo que poco a poco es eso lo que está pasando también con el aumento de libros publicados por mujeres, aunque todavía. Yo, al hilo de lo que comentaba antes Cristina, que te había dicho Reyes, sí es cierto que antes se recibía por la red, ¿no? Más originales de autores que de autoras, pero ahora yo creo que en mi caso estamos recibiendo más de mujeres que de hombres. Más propuestas, sí, más de mujer que de hombre. Eso por un lado. Y no sé, por otro lado sí que te quería preguntar a ti, Laura, que en poesía, bueno, pues como mi relación con los escritores suele ser siempre poetas, siempre llegamos a que, bueno, pues se escribe, pues cuando lo tengas ya más cerrado, más ultimado, pues corrige, relee, lee, tira, rompe, lee, tira, escribe. Este trasiego de la palabra, ¿sabes? Siempre ahí recuperando lo que tú consideres más válido, ocurre también en la narrativa, es decir, escribes, lo lees, lo retiras, lo destrozas, luego lo vuelves a retomar. Y a lo mejor de todo un cuento, pues al final solamente tienes 2 líneas y lo demás ya no existe. Ese trabajo de escritura también se produce en la narrativa, en el cuento. Claro, yo puedo hablar por lo que, bueno, por el mío y por la de algunos autores o autoras que conozco. Sí, quizá no tanto, quizá no tanto. Yo creo que el cuento, cuando lo empiezas a armar, claro, como es un armazón ya lo tienes más o menos bastante estructurado en la cabeza. Lo que puede pasar, que a mí me pasa mucho, es que los personajes al final, eso sí, hagan lo que les da la gana, que digo yo. O sea, que tú llevas una idea y el cuento te acaba llevando por otra. Pero yo sí reescribo, por ejemplo, Creo que sí, vamos, yo creo que es de los primeros consejos, además. Hay que reescribir, no te puedes quedar con lo primero que has. Y desde luego si no lees el cuento al final y te parece redondo, vamos, yo creo que no hay que conformarse con algo que no. Yo, para mí, por ejemplo, es muy importante el principio y el final. Es que en un cuento tiene que tener mucha potencia al comienzo y tiene que tener un final muy redondo para que un cuento porque además ya de por sí cuesta encontrar lectores de cuento.
O sea, creo que se sigue prefiriendo mayoritariamente la gente por lo que sea la novela, ¿no? No sé, la gente yo creo que se fideliza de alguna manera con los protagonistas y se engancha ahí y entonces les coge cariño y no los quiere soltar y entonces claro, dice, ay, es que el cuento es como... Pero a mí me parece que tenemos cuentistas tan... A mí es un género que además me gusta mucho. A mí me encanta. Me gusta mucho. Y con esta sociedad en la que vivimos ahora tan apresurados, pues a veces no tienes tiempo pero dices, mira, un relato se me puedo... Y a la gente que le gusta y lo entiende, lo disfruta y le gusta mucho. Pero tiene que ser el principio y el final y tiene mucha dificultad. Yo sí reescribo mucho, pero creo que los poetas y las poetas lo hacen más. Sí, es necesario además. Es que el poema es tan... Claro, que un poema sea bueno, tan preciso, es como una joya de... Tienes que trabajar tanto la palabra que no vale una cosa que sea, que digas, bueno, igual no lo digo perfecto, no, es que tiene que ser la perfecta, la que resuene, la que te evoque, la que es muy complicada. O sea, yo la poesía, hay gente que me pregunta y digo, bueno, eso sí me parece. Yo siempre he pensado que un poema, un verso, puede ser incluso la síntesis de todo un cuento, una narrativa. Sí, es que es así. Es así. Y luego Álvaro le quería preguntar también, ¿qué es eso de los puntos violeta? Los puntos violeta son, dentro de las colecciones, unos espacios que se crean en las bibliotecas en las que están recogidos los materiales, los documentos que te tratan de igualdad. Pues estos libros ya me imaginaba que iba por ahí, pero... Todos estos libros que hemos hablado, por ejemplo, biografías de mujeres, ensayos sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Cuando hicimos la selección en 2019, por ejemplo, había un libro dedicado a mujeres periodistas españolas. Pues recoger también esas voces, pues estos libros que van recuperando así. Sí, perdona. Porque no se escucha. Perdona. Sí, pues todos estos libros que visibilizan a la mujer, generan también modelos relacionales no sexistas, ¿vale? Y estos puntos violetas se pueden crear tanto en las secciones para usuarios adultos como en las secciones infantiles, ¿vale? Y la verdad es que es uno de nuestros objetivos seguir generando puntos violetas en nuestras bibliotecas, que se pueden, bueno, que además hay algunas bibliotecas, por ejemplo, en La Rioja, en Logroño, que son espacios especiales con su mobiliario, con su decoración, ¿vale? Entonces, nuestra idea es ir generando y la verdad es que yo creo que están teniendo mucho éxito, ¿verdad? Sí, que lo tienen, sí. A mí me gusta mucho también esas ediciones que se comparten entre mujeres o entre hombres, pero en este caso estoy recordando mujeres, que escriben texto poético y texto narrativo. Me interesa mucho porque hay un hilo conductor de la narrativa y del poema que, aunque sean géneros diferentes, pues casi como que crean una mixtura, como una unidad. Nosotros publicamos La Mañana Descalza de Irene Vallejo y de Inés Ramón, y claro, entre el artículo periodístico de Irene con el texto poético de Inés, pues creaban ahí como un ambiente, un espacio literario, como descriptivo a la vez, que se abrazaba, ¿no? Que no es que fuese el texto narrativo por un lado y el texto poético por otro. Me interesa mucho también esos trabajos de comunicación, ¿no? Las antologías, por ejemplo, que comentas que ha publicado Pregunta, que son súper interesantes, de vosotras en el bar, luego las ediciones que habéis hecho de diferentes mujeres y tal, pero también esa comunicación entre la narrativa y la poesía, porque claro, yo ya siempre... creo que, bueno, que la especialidad es, en el caso Olifante, poesía, y que es lo que más me interesa, que es, en fin, pues siempre me gusta también no dejar de lado otros géneros, incluso el teatro, que es muy complicado ahora, ver gente que escriba teatro es complicadísimo. Pero tengo un caso de una chica que está escribiendo teatro y otra chica que al hilo del teatro está desarrollando poéticamente una escena. Y me parece interesantísimo esa comunicación, ¿no? Esa comunión. Sí, igual es
es más habitual, o es muy habitual en el álbum ilustrado, ¿no? O en el libro ilustrado, que estamos más... Pero esa apuesta fue muy valiente y muy bonita. Es muy bonita, sí. Sí, ese tránsito entre los géneros, ¿no? Y esa comunicación. Sí, o incluso entre el texto poético y la fotografía. Sí. Que yo también hemos publicado un libro así, ¿no? Con Berna Martínez Forega. Pues me parece muy bonita esa comunión, ¿no? de las diferentes expresiones. Eso se echaba con falta, sí. A mí me parece muy bonito que los tres, en cada uno de vuestros ámbitos, habéis coincidido en una cosa, y es Trinidad habla de la palabra, que es algo que aprendemos de niños, ¿no? Laura habla de la lectura, que también es algo que aprendemos de niños para llegar a ser escritora. Trinidad de la palabra para llegar a su faceta de editora. Y Albano habla de la palabra porque hablaba de del tratamiento que se hace con los niños y con las niñas en las bibliotecas. Sin embargo, siendo que todos aquí en esta mesa somos tan conscientes de todo lo que estamos hablando, el canon literario todavía tiene mucho trabajo por hacer. Y el canon literario se basa en la palabra, además. Es decir, ya está. Entonces, claro, yo pienso, hemos avanzado mucho en los últimos años, porque es verdad que hemos avanzado mucho. Me ha gustado mucho la puntualización que habéis hecho en torno a la literatura escrita por mujeres, pero no solamente europeas. Esto ocurre mucho en el feminismo, quiero decir, el feminismo muchas veces es cosa de mujeres blancas europeas o estadounidenses de Boston, o nos olvidamos muchísimas veces de los movimientos feministas que hay en el tercer mundo, ¿no? O en lo que no es el primer mundo. Que hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo todavía por hacer. Quiero decir, nosotros tenemos esa labor, las personas que estamos en esta mesa, o nos hemos autoimpuesto esa labor, ¿no? No somos salvadoras, pero nos lo autoimponemos. Albano, ¿qué quieres decir? Sí, en ese sentido estaba pensando la labor que tenemos librerías y bibliotecas como mediadores, como prescriptores, ¿no? de lecturas. Y yo estaba pensando, por ejemplo, el trabajo en clubes de lectura que hablábamos antes. Pues tenemos el cuidado de que haya mujeres y hombres estén en igualdad de representación, porque nos parece importante, pero también que siempre haya literatura pues de otras tradiciones. Pues por ejemplo, que siempre haya un libro de los 8 que se leen, porque suelen ser 8, que sea de literatura africana, o de literatura oriental, o de literatura latinoamericana, ¿vale? Aunque sea en español, que a veces sí que coincide, ¿no? Que además es una mujer. Pues hemos leído a Maryse Condé, ¿vale? O hemos leído a Yoko Bawa, que es japonesa, o hemos leído, por ejemplo, a India Ye, que fue el Goncourt. Pues es muy interesante que desde las bibliotecas demos paso a esas propuestas no tan comerciales y descubramos esas literaturas, esos universos, esas voces, que además eso es lo que va a hacer es que si el libro realmente funciona, ese libro se va a expandir de la mano de las personas que han participado o que a la que tú le has recomendado y prescrito esa lectura. Y creo que ese trabajo es muy, 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 muy importante, igual que el de las editoriales, de descubrir esas voces y apostar por... Qué bonito el proyecto que has nombrado de las mujeres iraquíes. Sí, es interesante. Me ha parecido... yo también. Es una pasada esta publicación. Pero también estaba recordando, ahora que hablas tú esto, Albano, pues de Nancy Morejón, una cubana magnífica, de Ana Luisa Amaral, una portuguesa magnífica, de Flor Vela Espanca, otra portuguesa magnífica, de poetas mujeres africanas de color de la India. Nosotros hemos publicado varias antologías. A mí me parece súper interesante hacer ese recorrido y no encerrarte solo en lo que conoces, sino que
ir haciéndote preguntas y ir buceando. Sí, Albano, Eso es lo que... Ahora soy yo el que voy a hacer un mea culpa, ¿sabes? Porque es verdad que sí, que con la poesía nos atrevemos poco. Es Sí. que ahí es el punto más, pues no lo sé, está en carne viva, ¿no? Porque las críticas, que cada vez nos interesa menos, la verdad, la crítica que están haciendo en Madrid, yo no me considero periferia. O sea, hace 40 años éramos periferia, hoy no somos periferia, ni necesitamos, además, que nos lo recuerden que hemos sido. Pero la crítica, por ejemplo, que yo muchas veces ni la leo ni nada, pues en periódicos que tampoco voy a nombrar, pero que no son de aquí, de Aragón, resulta que hacen crítica de novela, de narrativa, de todo tipo de ensayo, de lo que sea. Poesía, se olvidan totalmente. ¿Y qué ocurre con el género poético? ¿Qué ocurre? Probablemente la poesía es el género más difícil. Sí. Es más difícil. Sin embargo, para los niños no es difícil la poesía para los niños. Es música. Porque la poesía es palabra de música. Claro. Y como la poesía es palabra de música, tiene un ritmo interior que si tú entiendes esa palabra según la visión que tú tengas de tu mundo, la estás captando como tú lo necesitas. Pero para otra persona esa misma palabra tiene otro significado. Por tanto, hay una pluralidad tan grande, tan enorme en un poema, si un poema es de verdad un poema, pues que claro, que es complicado leer poesía, porque yo nunca recomiendo leer un libro de poesía de tirón. Es decir, un libro de poemas tiene que ser un libro de mesilla. Hoy te lees un poema y te sirve para pasar todo el día. Es que no necesitas nada más. Con un solo verso, por una mirada a un mundo, ¡pum! Y te vas al monte y te pasas todo el día. Y la mirada es el mundo. Y el mundo es la mirada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues ahí ha ocurrido un escalofrío por la espalda, sin más. ¿Una novela puede producirte el escalofrío por la espalda después de una lectura de 2 horas? A lo mejor sí, pero ese deslumbramiento no. Sí, tienes razón. Sí. Por tanto, también ocurre que tenemos novelistas que han sido antes poetas o que son poetas y que han pasado de la poesía a la narrativa, y que cuando lees su narrativa es una narrativa poética, y me parece muy interesante. Pero el que se queda con el género poético, el que se queda con la poesía y una editorial de poesía... Bueno, primero, las editoriales pequeñas como Olifante, que es una editorial pequeñita, yo siempre diré que es una editorial pequeñita, aunque realmente es una editorial, y ahora ya salgo de la editorial, es una editorial honda, pues tienen que estar especializadas. Una editorial pequeñita no puede estar con ensayo, con filosofía, con científico, con no sé qué, entonces te mueres. Tú te especializas. Si haces filosofía, sí. Ese es mi punto de vista. Haces poesía, es poesía. Y nada más. Y tienes que tirar para adelante. Por más dificultades que encuentres, que las has encontrado, pero que para mí no son dificultades, porque una dificultad podría ser la crítica literaria, que no nos atienden. Pero que no nos atienden, pues es su problema. No decíamos antes, y decía Safo, en cualquier lugar y en cualquier momento se hablará. Pues ya está. ¿Pero para qué sirve? Pues desde mi punto de vista, la poesía sirve para, si entras en ese mundo, para tener otra perspectiva de la vida y sobre todo de tu vida, en relación a la vida, al mundo que te está tocando vivir. Y sobre todo para ser más felices, porque si no, no tiene sentido. Si no es para ser más felices y tener más comunicación con el mundo, con las plantas, con los animales, con el aire, con las personas. Si no sirve para eso, no me sirve para nada.
Pero a mí la poesía sí que me sirve para esto. Y ojalá a mucha gente la poesía les sirva para ser un poco más felices. Yo tengo que decir que es mi caso, será una rareza, pero a mí la poesía me ha hecho un poco más feliz. Y sobre todo me ha dado y me está dando mucha fuerza para resistir. ¿Os creéis que yo entendería la vida y el mundo sin la poesía, sin la palabra? No entendería absolutamente nada. Yo no entendería absolutamente nada. Además, me toca vivir también pues con los problemas que todo el mundo tenemos de casa, de familia, de hijos, de no sé qué, no sé cuántos. Pues mira, la poesía a mí me sirve. ¿Ya está? Bueno. La narrativa también. No, pero yo te entiendo, la narrativa también. Yo soy lectora de la poesía, me gusta mucho. Pero la poesía entiendo que es más compleja, más complicada. Es más difícil para mí. Aquí esto se puede debatir, por supuesto. Escribir un grandísimo poema, polvo serás, más polvo enamorado, es más difícil escribir esto, vivirlo, sentirlo, que una novela. Según qué novela, claro. Pero también es mi punto de vista. No es la verdad, es mi verdad, nada más, pero para Olifante le sirve el ánimo. No sé si queréis aportar algo más. Pues yo, con el estudio, decir que creo que las cosas van por buen camino, que queda mucho por trabajar, pero que queda mucho, espero que vamos por el buen camino. El estudio que he mencionado al principio, de la presencia de autores y autoras que triplican los autores a las autoras, lo han desglosado por años de publicación. Entonces, en 1900 eran un 95% hombres en los catálogos de las bibliotecas y un 5% mujeres. En los 70 era un 90% hombres y un 10% mujeres. En 2021 es 65% de hombres, 35% mujeres. Creo que el camino vamos mejor. que estamos transitando. Y además vamos mejor. Me encanta que este punto de optimismo lo ponga precisamente un hombre. Vamos mejor. Sí. Oye, yo bravo por eso. Sí. Es Bueno, poco, que tenemos que conseguir muchísimo más. Pero creo que vamos El igualitario tenía que ser por igual, pero está muy bien. Yo como escritora sí me gustaría también decir que esto es una cosa que también debato mucho. Cuando hablábamos de la lectura, sí que me sigue dando la impresión, y en eso también sí que veo camino por hacer, que las mujeres leemos por igual, hemos leído siempre, o sea, que ya leíamos a hombres, ahora leemos a hombres y a mujeres, pero yo sigo encontrado incluso entre amigos escritores que siguen leyendo más a hombres que a mujeres. ¿Por qué? No lo sé. No me lo saben tampoco, pero creo que los hombres sí leen más a hombres que a mujeres. No sé, quizás a los que yo conozco, pero creo que conozco a bastantes y sí que pasa. Se va también equilibrando, pero vamos más despacio en ese... Y no sé si es porque no encontráis, bueno, aquí te podemos preguntar, pero tú seguramente lees a mujeres. Es que yo también. Leo más mujeres. Claro, es que Albano no va a ser, sí. claro. Yo estoy... Sí, y me gusta además Sí. el relato breve, o sea, yo creo que soy un poco rara avis. Pues hay hombres que no sé si es porque no encuentran los temas interesantes o son prejuicios de entrada, igual que pasa a veces con el cine, o que se va corrigiendo, pero ahí sí que veo que va costando. Creo que es la llamada literatura femenina, Sí, eso es que habías una... comentado tú Sí, del costumbrismo, y que se piensa que, Sí. por un lado, que se piensa que todas las mujeres van a escribir Sí, literatura realista, novela costumbrista, Sí. y que luego, por un lado, y se me ha ido el santo al cielo. Vale, pero creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el prejuicio de que esos temas son menores, perdón. Y claro, yo pienso que esos temas son los mayores, ¿vale? Lo que me importa es conocer muchas miradas diferentes hacia de esos temas que son universales, ¿no? Que son, pues eso, el amor, los cuidados, la muerte, ¿vale? Y creo que me interesa en este momento, siempre me interesa la mirada
pero no porque la haya buscado, sino porque en las lecturas que yo hago me interesan más esas miradas. Creo que esa perspectiva es distinta, como el otro día, la mirada de antes, durante y después de las guerras. Pues me interesa más esa mirada de las mujeres que hablan más de la realidad, no del ardor guerrero y de la hazaña bélica, sino de la vivencia de la guerra, de la pérdida, de la resiliencia también. Vale. De hecho es curioso, perdona Trinidad, el año pasado, el Día de las Escritoras, Albano, que tú también participaste y nos acompañaste, digamos que le pusimos un lema y eran los escritores también leen a las mujeres, porque es que esto es una cosa de todos, y entonces tiene que ser así. Tiene que ser así. No, lo que iba a comentar es que hay escritores que asimismo, e incluso la crítica les dice, tienen espíritu femenino. Los hay, que además la crítica lo dice. Pues qué diferencia puede haber, qué es lo que encuentran, ¿no? ¿Qué es eso? Es un escritor, pero es hombre y escribe con la imaginación, con la sensibilidad, incluso la temática, incluso los personajes que desarrolla en su escritura son mujeres. Y ahí se bucean y conviven con ese personaje y lo recrean. Esto lo lanzo como pregunta, que no sé, yo tampoco, no lo he analizado, yo no he analizado ese aspecto, bueno, a mí, por ejemplo, pero lo he Albano, escuchado. Se me está ocurriendo, no sé, porque yo no leo habitualmente las críticas, porque no por nada, sino porque prefiero sorprenderme yo sola, ya está, no es nada más. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Héctor Abad Faciolince, que es verdad que tiene una mirada, para mí, muy femenina y muy feminista. Entonces estaba pensando, pues a lo mejor podría decir algún crítico o alguna crítica esto de él, pero ¿qué es lo malo en esto? No, si no es malo. No, por eso. Es que no es malo, Sigo no, yo no lo considero malo, lanzo sino más que preguntas. como no sé si ha dicho Albano que tú me has dicho, yo leo más a mujeres. Sí, pero quiero decirte que se lee, hay hombres que leen a muchas más mujeres que mujeres a mujeres, sí. A veces, y hay también escritores con esa vertiente de mujer que me parece muy interesante, Pues a mí, por ejemplo, eso sí que es que justo la mirada de Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, por ejemplo, pero nosotros también, esa es la mirada que a mí me interesa. Me explico, eso es lo que ella, esa relación con el padre, esa sensibilidad, esas emociones, es la que a mí me interesa. Entonces, no sé si a otros hombres no les me explico. Sí. ¿Sabes? Bueno, incluso yo también he oído en alguna ocasión, ahora voy a poner el ejemplo concreto porque lo he oído y he tenido que discutir la literatura de Paul Auster. Es literatura uterina. Y dices, perdona. ¿Verdad? Sí. ¿No? Hombre, hay un gran debate luego por Auster y si fijas. Sí, pero aparte de eso, quiero decir que es que todavía existe muchísimo prejuicio. Sí. O sea, gracias por habernos dado ese punto de optimismo tan fantástico, pero creo que todavía sigue existiendo el prejuicio. Sí, lo tengo hacia la literatura femenina. O sea, es la identificación de la literatura escrita por mujeres con un tipo de literatura, y eso es un prejuicio basado en el estereotipo. Eso lo tengo clarísimo. Ahí yo creo que es donde está nuestra labor, ¿no? de descubrir ahí las lecturas y que la gente llegue a esos libros antes, ¿no? Más allá del prejuicio, porque en los clubes de lectura es verdad que la mayoría de las personas participantes, por mi experiencia, son mujeres, pero los hombres que participan disfrutan por igual de esos libros. Claro. Me explico, no es que igual que las mujeres pues participantes disfrutan de los libros escritos por hombres,
Sí, Pero bueno, el propósito es disfrutar de la palabra. Eso es, ¿no? vale, pero que a ninguno El se propósito le primero, sale... pero luego hemos de ir un poquito más allá, vamos a disfrutar de la palabra y además vamos a tomar conciencia de otras cosas. ¿No? Y es verdad que para eso la prescripción de bibliotecarios, vuestra literatura o vuestra creación y vuestro ojo editor es importantísimo. ¿Puedo leer 4 versos de Olga Novo? Puedes y debes. Es que al hilo de lo que estás comentando, bueno, todos, ¿no? Sobre el tema de los cuidados, Laura ha hablado también y Cristina del tema de cuál es la temática de la escritura en el hombre. ¿Qué es tan importante la guerra, el no sé qué, el salir fuera, las acciones? Yo creo que desde mi punto de vista y poético y literario, lo verdaderamente universal es lo más mínimo, lo más cotidiano. Esa mirada de la que habláis, pero es una mirada que puede estar, como decía Teresa de Ávila, entre los pucheros. Olga Novo aquí escribe un poema dedicado a su padre y aquí no es ni más ni menos universalizar los cuidados. Y esto es un fragmento de 6 versos de un poema bastante río, es un poema río. Y dice: arrastras los pies, papá, te llevo a la espalda con mis ojos, porque intentas huir de la vejez como de una guerra ancestral. Te subo a mis vértebras, combadas por el peso. Arrastras los pies, pero yo puedo contigo y te llevo a la espalda hasta el final de la vida. Para mí esto es lo universal. Ese cuidado es lo universal. Lo que salga fuera de la habitación de la que estamos metidos puede ser también, pero es que lo mínimo es lo máximo. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta y si no, pues bueno, daríamos por terminado este fantástico debate que podríamos seguir y seguir y seguir. Sí. Muchísimas gracias de verdad a los tres, ha sido un placer escucharos. Gracias a vosotros. Y aquí hay muchas preguntas, muchas. Esto toda una interrogación. Muchas gracias a la Casa de la Mujer, Ana, muchísimas gracias siempre por tu amabilidad. Gracias a vosotros.